Hola, buenas de nuevo. Vamos hoy a tratar el siglo XVII español en sus distintos aspectos. Veremos la política exterior, la política interior, explicaremos qué es el valimiento y qué son los válidos, y lo iremos tratando monarca por monarca. Bueno, recordad que en 1598, prácticamente acabado el siglo XVI, cuando muere Felipe II, le sucede su hijo Felipe III, que reinará hasta 1621. Y bueno, hay que decir que, bueno, con la muerte de Felipe II, bueno, España queda en una situación de estabilidad, con un imperio muy grande y con un poder claramente de superpotencia, o de la primera superpotencia mundial en el momento. Prácticamente el océano Atlántico es un lago español, como se ha dicho alguna vez, de la misma manera que el Mediterráneo fue un lago romano. Pues el océano Atlántico lo será de la monarquía hispánica. Y bueno, mirad, la cuestión es que lo que es esta capacidad imperial que tendrá nuestro país en el siglo XVII, pues bueno, pues generará una enorme cantidad de gastos. Es decir, para poder mantener esa posición imperial, los gastos de la monarquía eran enormes. Esto va a llevar a que Felipe III y su valido, que es el duque de Lerma, bueno, pues planteen una política de paz en el exterior con el objetivo de solucionar problemas internos y de intentar cuadrar las cuentas que, bueno, que están mal cuadradas habían sido en el reinado de Felipe II. Bien, las bancarrotas de Felipe II y este problema con el dinero será una constante, pero no solamente en el Imperio Español, en todos los imperios. Recordad que una de las cuestiones que hay en el Imperio Romano es este problema de la financiación. Actualmente Estados Unidos es un país o si queréis un imperio, pues que tiene también graves problemas de déficit, porque mantener políticas imperiales es carísimo. Bien, la cuestión es que a partir de la llegada al poder de Felipe III, se van a impulsar, por lo tanto, y van a ser políticas favorables a la paz externa, con este objetivo ulterior que he dicho, es decir, conseguir la paz en el exterior para poder solucionar problemas que lastraban la política imperial y problemas internos que lastraban la política imperial. Bueno, antes de continuar hablando sobre la política exterior y refiriéndonos a todo este asunto, vamos a explicar un poco qué es el valimiento. Bueno, mirad, los reyes del siglo XVII, que ya sabéis que en la monarquía hispánica van a ser tres y que además prácticamente van a coincidir las fechas con el principio y el final del siglo. Fijaos que Felipe III empieza a gobernar unos años antes de que empiece el siglo XVII, en 1598, que luego después, bueno, llegará a la monarquía Felipe IV y posteriormente Carlos II, que será el último monarca Habsburgo o Austria, y que morirá en 1700, dejando ya el problema de la sucesión, que luego después trataremos también. Bueno, la cuestión es que los reyes del siglo XVII fueron reyes que no fueron como los dos reyes del siglo XVI, es decir, Carlos I y Felipe II, que fueron reyes que se ocuparon directamente de los asuntos políticos, directa y personalmente. No dejaron prácticamente espacio para sus ministros, es decir, gobernaban de una forma firme y de una forma personal. De dos formas totalmente distintas. Ya sabéis que Carlos I fue un rey guerrero, viajero, y Felipe II fue un rey burócrata y sedentario, pero que, bueno, que ambos fueron reyes que se ocuparon de su monarquía y del gobierno de una forma personal. Los reyes que aparecerán ahora en el siglo XVII, desde Felipe III, pues no harán esto. Por lo tanto, ¿un válido qué es? Bueno, pues un válido es una especie de primer ministro al que se le encarga la gobernación del reino y que cuenta con la confianza personal del rey.
¿eh? No es que sustituya al rey en los actos administrativos, sino que es un poco el que dirige la política, es un poco el que dirige la política de la monarquía y que el que va a trazar, los que van a trazar los caminos por los cuales la monarquía va a caminar. Bueno, durante el reinado de Felipe III habrá más de un válido, pero habrá un válido importante, decisivo, que será el duque de Lerma, que ahora veremos este hombre quién era. Y luego después, cuando cae en desgracia en 1618, si no recuerdo mal, pues será sustituido por su hijo. Bien, la cuestión es que, bueno, el duque de Lerma ha pasado a la historia y se caracteriza por ser un hombre, bueno, fundamentalmente corrupto. Bueno, llegó a cometer corrupciones sin cuento, ¿eh? Bueno, mirad, la cuestión es que, bueno, es decir, para enriquecerse, bueno, el duque de Lerma pertenecía a la alta nobleza. Era un personaje que se había criado en la corte de Felipe II, que allí trabó amistad con el rey, con el príncipe de Asturias en ese momento, y posteriormente el rey Felipe III, y que, lo veis, esta relación personal, de amistad personal entre ambos hombres, pues le va a permitir la llegada al valimiento. Bueno, lo primero que hace cuando llega al valimiento y cuando es elegido como válido de la monarquía, bueno, pues será colocar a sus peones, a sus familiares, en los puestos claves de la estructura administrativa, cosa que por otro lado es lógica, pero luego después se va a caracterizar por ser un hombre que tenga, bueno, pues una ansia de ganar dinero, una codicia absoluta. Bueno, voy a poner solamente algunos ejemplos. Mira, consiguió hacerse rico a través de muchas vías, pero hubo una especialmente despreciable y corrupta, que fue el anunciar el cambio de capitalidad de la monarquía. Mirad, sabéis que Felipe II había constituido a Madrid como el centro de la monarquía y como la capital del reino, como una capital fija. Hasta ese momento no había capitales fijas. La capital estaba un poco, bueno, pues donde el rey quisiera residir en ese momento. Habían sido importantes la ciudad de Valladolid, había sido muy importante, por supuesto, la ciudad de Toledo, sabéis que es la capital histórica de España, la capital tradicional. Pero Felipe II, por cuestiones que ahora, bueno, pues no vienen al caso, se decidió por Madrid. Se tiene en cuenta que es una ciudad que está alta, que es una ciudad por lo tanto salubre, que es una ciudad que era fácilmente defendible. Era un poblachón hasta ese momento y empezó a crecer Madrid en ese a partir de que es nombrada como capital del reino por el rey Felipe. Bien, lo que hizo el duque de Lerma fue pues dar un pelotazo inmobiliario. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, pues anunció que primero compró propiedades inmuebles en Valladolid. Y acto seguido anunció que trasladaba la capital de Madrid a Valladolid. De manera que los inmuebles que había comprado a un precio relativamente barato, pues claro, subieron de precio enormemente, porque la cosa es que, claro, al llevar toda la corte allí, tendría que trasladarse todo el funcionariado, se convertiría aquello pues en el centro de la monarquía, y eso hizo subir el precio del suelo, y por lo tanto, bueno, pues nada, pues vendió luego después, una vez que subieron los precios, vendió los inmuebles que había vendido de forma a un precio, digamos, razonable, y bueno, pues pegó un gran pelotazo inmobiliario, claro, es decir, compró barato y vendió muy caro, aprovechándose de su puesto administrativo y de su poder. Pero no contento con esto, bueno, pues hizo la jugada contraria, compró inmuebles en Madrid cuando cayeron los precios porque se había trasladado a la capital, y hizo la misma jugada. Es decir, luego después anunció que trasladó la capital otra vez a Madrid, los precios
que habían bajado, que se habían estrellado durante ese periodo, volvieron a subir y así, bueno, pues se hizo rico, no, doblemente rico. Bueno, todas estas codicias y todas estas corruptelas y todo este tipo de actuaciones al final fueron demasiado evidentes como para que no se le despidiera. Al final el rey en 1618, perdón, pues lo despide. Lo que hace es, bueno, consigue el capelo cardenalicio de manera que no pueda ser juzgado por la justicia del rey. Y así, bueno, pues consiguió pues eludir a la justicia y seguir con vida, porque claro, la cuestión es que iban a matarlo, claro. Es decir, ya os digo que le sustituyó su hijo, que si no recuerdo mal, pero no me hagáis mucho caso, eso luego después lo comprobaremos, es el duque de Uceda. Bien, vamos a ver ahora cuáles son, o cuál fue, perdón, la política exterior y qué relación tiene la política exterior con la política interna de la monarquía o del reinado de Felipe III. Bueno, lo primero que vamos a tratar, por lo tanto, va a ser la paz con Inglaterra. Recordad que durante todo el reinado, desde los años 80 del reinado de Felipe II, se había trabado una fuerte enemistad con Inglaterra por la cuestión de los Países Bajos y por la cuestión de la piratería inglesa en el Atlántico, que se había una guerra que había empezado con algunas victorias de la monarquía de Isabel I de Inglaterra. Bueno, el pirata Drake había atacado Cádiz, había luego después ocurrido lo de lo que es, bueno, el desastre de la armada llamada Invencible por los ingleses, correctamente llamada la Gran Armada o la Grande y Felicísima Armada, que había sido una derrota relativa, tanto que no había sido tanto una derrota como una rota debido a la climatología y que tampoco supuso demasiado, no supuso por supuesto el que España dejara de ser una potencia, ni el principio del declinar del Imperio Español, ni el principio del ascenso de Inglaterra, como veremos ahora. Después de lo que ocurre con la Gran Armada, al año siguiente se produce la llamada Contraarmada, un hecho un poco conocido que está empezando a ser exhumado ahora y que sabemos que, bueno, que fue una gran derrota inglesa. Bueno, primero atacaron La Coruña, donde fueron derrotados, a donde, bueno, destaca la figura de María Pita. También son derrotados en Lisboa, que recordad que desde 1580 el rey de Portugal es también Felipe II. Y bueno, y luego después frente a Cádiz es a donde se acabará por destruir la flota también mandada por el pirata Drake, que bueno, pues tienen que retirarse de una manera ignominiosa y fuertemente derrotados. Esto sí que fue un importante freno para el progreso de Inglaterra como potencia, que quedó de alguna manera desarbolada. Los siguientes ataques que se produjeron, los siguientes enfrentamientos que se produjeron entre España e Inglaterra serán favorables a la monarquía hispánica, de manera que, bueno, pues cuando Felipe II muere en 1598, tenemos un imperio en la cima de su poder y una Inglaterra llena de problemas. Mirad, Isabel I de Inglaterra, la conocida como Reina Virgen porque no se casó, bueno, pues murió en 1603, como digo, y no sin hijos. Esto hizo que la dinastía Tudor desapareciera. Fue nombrado rey de Inglaterra Jacobo Estuardo, que era el hijo de María Estuardo, a quien Isabel I había matado, había ejecutado, uniendo en su persona los reinos de Escocia y de Inglaterra. Bien, ante la evidencia de la desventaja que Inglaterra
tenía frente a España, que recordad que dominaba el Canal de la Mancha, en tanto que tenía una cantidad de puertos, el más importante el de Dunkerque, que controlaban ese paso que es el Canal de la Mancha, y ante la superioridad de la flota de la monarquía, pues bueno, pues se deciden a pedir la paz, cosa que viene muy bien por otro lado a la monarquía, que la acoge con, con agrado, y en 1604 se firmará esta paz, bueno, pues que nos mantendrá en relativa paz con Inglaterra durante muchos años. Eliminado este problema inglés, incluso ya os digo que se trató incluso de un posible matrimonio entre el príncipe de Gales, que es el heredero de la corona inglesa, y una infanta española. Y bueno, pues la cuestión es que, como digo, el problema inglés de alguna manera se aparca, aunque bueno, continuarán los intentos piráticos en el Océano Atlántico, aunque sin mucho éxito, ¿eh? Bien, luego después, mirad, también se tratará y se conseguirá una tregua en la guerra en Flandes, que sabéis que había sido durante todo el siglo XVI, fundamentalmente durante el periodo del reinado de Felipe II, uno de los grandes problemas de la monarquía. A ver, los Países Bajos, que sabéis que eran una herencia de María de Borgoña, que era la madre, perdón, la abuela por parte de padre del rey Carlos, de Carlos I, había tenido un desempeño dificultoso, y bueno, de alguna manera España seguía controlando directamente el sur de los Países Bajos, lo que se llamaba Flandes, lo que hoy sería más o menos Bélgica. Mientras que, bueno, más o menos no, sería lo que es actualmente Bélgica. Mientras que lo que es actualmente Holanda, ahora sabéis que se le llama Países Bajos, que eran las 7 provincias unidas o las provincias unidas, de religión protestante. Vamos a ver, no es que todas las personas que habían en las provincias unidas fueran protestantes, sino que, bueno, pues los gobernantes eran protestantes, ya sabéis que por el Capaz de Habsburgo, el cuius regio y ius religio, que hemos comentado en clase, pues era la religión, digamos, oficial de las Provincias Unidas. En las Provincias Unidas, que por lo tanto de facto eran un territorio independiente, aunque su independencia no estaba reconocida por la monarquía, no se reconocerá hasta la Paz de Westfalia en 1648, bueno, pues se llegó a un acuerdo de paz en 1609, que se conoce como la Paz de los 12 años, y que, bueno, ¿por qué tendrá la monarquía interés en firmar esta tregua? Bueno, lo primero para reponerse económicamente, porque los gastos de la guerra en Flandes eran muy altos, también tanto los gastos económicos como los gastos en vidas humanas, y por otro lado, porque también era necesario acometer un problema interno grave, que era el problema de los moriscos. Los moriscos que eran, a ver, mirad, la población musulmana que había quedado después de la reconquista, del final de la reconquista, era una población que ocupaba fundamentalmente lo que era el reino de Valencia. Era una población que había sido cristianizada a la fuerza después del asunto este de las Germanías, y que de alguna manera eran siervos fundamentalmente de la nobleza española, y de la nobleza valenciana en este caso. La nobleza valenciana que por otro lado era en su mayoría de origen castellano. Bueno, la cuestión es que ¿por qué se les ha convertido a la fuerza? Bueno, fundamentalmente, mirad, recordad que las Germanías fueron un levantamiento de las ciudades, y que son reprimidas por ejércitos nobiliarios, y que entre las ciudades y la nobleza fundamentalmente tiene sus intereses en el campo. Ha sido una pugna que ha habido entre estos dos grupos sociales, entre los patriciados urbanos y la nobleza
que tiene su terrateniente fundamentalmente, al no ser cristianos, esto les permitía a los nobles pues tenerlos servilizados y por lo tanto era una mano de obra muy barata. Después de las Germanías, lo que harán fundamentalmente a partir de 1526, ¿qué harán las ciudades para poder meterles el dedo en el ojo a la nobleza? Pues nada, pues reunir a estos moriscos en las plazas de las ciudades y bautizarlos en masa. De manera que una vez que son cristianos ya no pueden, su estatus económico y como trabajadores cambia, porque no pueden ser, por lo tanto, tratados como siervos. Recordad que la servidumbre en España había quedado arrasada después de la peste negra y el siglo XIV. Y esto es un proceso que ya hemos explicado en clase y que llegará desde la mitad del siglo, desde finales del siglo XIV y que se completará ya definitivamente en el siglo XVI. Bueno, la cuestión es que estos moriscos que vivían en los territorios del Reino de Valencia actuaban como una quinta columna de la piratería berberisca. Recordad que hay una pugna también en el Mediterráneo muy importante entre la monarquía hispánica y el Imperio Otomano, que en 1571 ha sido, después de la batalla de Lepanto, gran victoria de la Armada Española, al mando de don Juan de Austria, hermano de Felipe II, hijo bastardo de Carlos el Emperador. Bueno, pues la cuestión está en que una vez que han sido frenados en el Mediterráneo, que se les ha impedido el paso al Mediterráneo occidental, ¿cómo actuará el Imperio Otomano? Bueno, pues intentando meterle el dedo en el ojo a la monarquía española, bueno, pues llegando a acuerdos con piratas berberiscos que ocupan el norte de Marruecos y que hacían incursiones en el Reino de Valencia principalmente, en las costas españolas principalmente, con el objetivo bueno, pues de conseguir botín. Y la principal forma de botín era el secuestro de personas sobre las que luego después se pedía rescate. Bien, la cuestión está en que no es que se les acusara de ser una quinta columna, es que eran una quinta columna que, bueno, pues que apoyaba estos ataques piráticos y que eran el apoyo que estos piratas berbericos tenían en las costas españolas. Por lo tanto, esto era un problema que había que solucionar, pero claro, no se podía acometer una empresa como esta teniendo las tropas desplazadas en Flandes y grandes gastos en una guerra exterior. Es decir, había que conseguir una pacificación en el exterior para poder acometer este asunto de la expulsión de los moriscos. Y efectivamente, en 1609, en el mismo año en el que se consigue la paz con las Provincias Unidas, empieza el proceso y se expulsa alrededor de 250.000 personas de toda España, pero fundamentalmente del Reino de Valencia, por los puertos de Valencia. Bien, esto va a suponer cierta crisis económica y demográfica, pero cuidadín. Es decir, sobre esto hay muchas exageraciones. Es decir, evidentemente estos eran además trabajadores de la huerta muy especializados que supusieron un vacío en los primeros años, pero que bueno, que luego después esto se suplió como se pudo, ¿no? Que por supuesto no significó el declive de España como potencia, ni la cosa tuvo mayor repercusión, más allá de haberse tomado esta medida en un siglo que, como ya hemos visto en el vídeo anterior, fue un siglo de crisis general. Es decir, hasta qué punto la expulsión de los moriscos fue la causa de la crisis o solamente un agravante de esta crisis. Esto es algo que está, bueno, relativamente por estudiar. Bueno, todas estas cuestiones historiográficamente han sido estudiadas desde un punto de vista un poco, bueno, desde un enfoque quizá equivocado y que sería necesario, pues bueno, pues darles una vuelta de tuerca para ver realmente esto cómo sucedió y qué repercusiones reales tuvo más allá de, bueno, pues de interpretaciones, bueno,
que han sido muy propias en la historiografía española en los últimos años. Bien, estos dos grandes asuntos, el asunto de la paz con Inglaterra y el asunto de la expulsión de los moriscos, serán los dos grandes hitos del reinado del rey Felipe III, que murió en 1521, dando paso a su hijo, Felipe IV, que tendría un reinado largo. Reinado que se prolongó hasta 1665, si no recuerdo mal. Bien, el reinado de Felipe IV se iniciará con unos intentos de reforma en las costumbres y en la monarquía. A ver, se acusaba al reinado anterior, o se tenía la sensación de que el reinado anterior había sido un reinado de corrupción generalizada, cosa que era cierta. Ya hemos hablado de lo que pasaba con el duque de Lerma. Bien, volvemos otra vez ahora aquí con un rey que se apoyará en un valido. Este valido es un valido importante, no es el duque de Lerma, no es un corrupto, es un gran político, uno de los grandes políticos de la historia de España, con sus luces y con sus sombras. Pero uno de los grandes políticos de la historia de España es el conde duque de Olivares. El conde duque de Olivares intentará practicar una política de prestigio internacional, y a la vez que intentará también una reforma de las costumbres y fundamentalmente, pues conseguir una monarquía en la cual la corrupción no sea como ha sido en el reinado anterior. Mirad, lo primero que intentará será una reforma financiera, que no tendrá mucho éxito. Al final el rey Felipe tuvo que declararse en bancarrota, una de tantas que venían, situación que venía siendo normal desde el reinado de Felipe II. Y recordad que estas bancarrotas y estos problemas de déficit de financiación tienen que ver fundamentalmente con la política imperial. Y claro, es decir, si lo que se intenta es una política de prestigio en la que se reanudan las intervenciones militares en Europa por parte de España, pues claro, la reforma económica pues no surtió efecto. Bien, para poder tener una política exterior hegemónica, el conde duque de Olivares intentó una reforma también de carácter político. En 1625 implementó una reforma que se conoció como la Unión de Armas, que lo que pretendía era que todos los reinos de la monarquía asumieran su parte del coste de esta política exterior. Tened en cuenta que hasta ese momento la política exterior era prácticamente financiada por el Reino de Castilla. Bien que el Reino de Castilla era el reino más rico de Occidente, pues tened en cuenta que no solamente es las Castillas actuales, sino el norte de España, toda Andalucía y toda América, por supuesto, también pertenece a la corona de Castilla. Navarra, que está vinculada también a la monarquía, de manera que lo que queda fuera de la corona de Castilla dentro de la península son los tres reinos de la antigua corona de Aragón, o de la corona de Aragón. Antigua será después, todavía existe la corona de Aragón como tal corona. Estos reinos de la corona de Aragón tenían unos fueros medievales que exigían dos cosas fundamentalmente. La primera, que las tropas de estos reinos no se podían utilizar fuera de la defensa de estos reinos, y que además había que pactar con ellos la financiación, es decir, cuánta cantidad de dinero ponían para financiar al rey. Y eran del puño, que no soltaban un duro, porque esto había que pactarlo había que pactarlo en las cortes de cada reino. Y esto se hacía muy dificultoso, de manera que los reyes se quitaban este problema de encima, no pidiendo servicios en las cortes de estos reinos. Además, tened en cuenta otra cosa: estos reinos de la corona de Aragón son reinos relativamente pobres, no son como Castilla. Aragón es un reino muy pobre. Cataluña está metida en una crisis desde mediados del siglo XV de la que no ha conseguido salir todavía.
Y el reino de Valencia, pues es un reino también que, aunque ha tenido un siglo XV y parte del XVI en la que la ciudad de Valencia, pero no el reino, ha sustituido un poco a Barcelona en toda esta cuestión del imperio en Italia y del control del Mediterráneo. Bueno, pues es también un reino muy pobre y que, bueno, y que además, como hemos visto, con la expulsión de los moriscos, pues esto tampoco ha favorecido el que sean reinos ricos. De manera que, bueno, pues su contribución, al ser relativamente pequeña, pues no produce que los reyes de España tengan demasiado interés en meterse en un problema con estos reinos, porque total, para lo que van a aportar, bueno, pues tampoco valía la pena llegar a enfrentamientos con los reinos. Además, ya sabéis que la política de los reyes austrias, de los monarcas de la Casa de Habsburgo, era, bueno, pues intervenir lo menos posible en las cuestiones regnícolas y dedicarse fundamentalmente a la política exterior, etcétera. Bien, pero ahora es necesario, porque de lo que se trata es de conseguir una unión de armas, es decir, de fortalecerse lo más posible para acometer una política exterior agresiva que ponga a España en una posición hegemónica en Europa. Se trata, pues, de conseguir un ejército permanente que sea sostenido por todos los reinos de la monarquía, que aportarían en proporción a su riqueza. Por otro lado, y bueno, y esto también tiene que ver con la unión de armas, de lo que se intenta, pues el reforzamiento del poder real, centralizando de alguna manera y eliminando de alguna manera los fueros medievales que cercenaban en los reinos de la Corona de Aragón el poder del rey. Vamos a ver, el rey en Castilla tenía mucho poder, pero ya sabéis que en la Corona de Aragón funcionaba el pactismo, es decir, funcionaba el constante pacto entre el rey y las cortes, y esto imposibilitaba al rey o mermaba de alguna manera las capacidades de gobierno del monarca. Bien, y la implementación de estas medidas que acabamos de nombrar, pues resultó muy dificultosa, tanto por los problemas financieros como por la oposición de los reinos. Bueno, mirad, el fracaso de estas políticas determinaron la caída del valido, la caída del conde duque de Olivares, y también a partir de los años 40, dos graves revueltas que habrán en el interior de la monarquía, en la península. Bueno, mirad, en primer lugar, Cataluña, que se negó a implementar la unión de armas, pues se revolucionó. Aprovechando la revuelta de los catalanes, los portugueses, que estaban descontentos por la presión fiscal que suponía también la unión de armas, que recordad que obligaba a todos los reinos a contribuir en la proporción de sus saberes al mantenimiento de este ejército permanente, pues se revolucionó también. Y ayudado por las potencias extranjeras, que bueno, pues que veían una oportunidad de minar la potencia del imperio, pues consiguió su independencia en 1640. Por lo tanto, la monarquía portuguesa había pertenecido a España desde 1580 hasta 1640. El caso catalán, la revuelta en Cataluña continuó, aprovechando los problemas exteriores. Incluso llegaron a ponerse en manos de la monarquía francesa. Esta experiencia fue una experiencia mucho peor, porque la monarquía francesa todavía era mucho más centralista que la monarquía española, y bueno, pues al final regresaron a finales de los años 40, perdón, en los años 50, otra vez a ser parte de la monarquía hispánica. Bien, ¿por qué es a partir de 1525 cuando se implementa este asunto de la unión de armas? Porque recordad que la tregua de los 20 años, que se ha acabado en 1521, provoca también el reinicio de la guerra contra las Provincias Unidas, y además va a ocurrir en 1518,
en 1618, perdón, se inicia la Guerra de los 30 años. Guerra que en la que en un principio España no está metida. La Guerra de los 30 años, yo creo que ya lo hemos comentado ya en otro vídeo o en los apuntes o en clase, tiene que ver con las luchas religiosas dentro del Imperio Alemán. Tened en cuenta que dentro del Imperio Alemán hay una parte católica y que es gobernada directamente por el emperador, porque son sus estados patrimoniales, que es la zona de Austria, y que los príncipes alemanes, que digamos estarían en los territorios que actualmente son Alemania, bueno, casi todos, no todos, son príncipes además protestantes, que, bueno, pues que tienen una vinculación muy liviana con el imperio y con el emperador. Bueno, por cuestiones religiosas y también económicas, que ahora no vienen al caso, se inicia la Guerra de los 30 años. Claro, en esta Guerra de los 30 años, el emperador alemán, que forma parte de la familia Habsburgo, digamos que es la rama menor de la familia Habsburgo, pues recabarán la ayuda de la monarquía hispánica. España, en esta política del conde duque de recuperar el prestigio europeo y de implantar la hegemonía española y católica en el continente europeo, pues intervendrá en la guerra. Al principio se sucederán las grandes victorias de las armas españolas, de los tercios, en Europa. Viendo esta decisiva intervención que, bueno, pues que amenazaba con aumentar de una manera muy importante la potencia de España en Europa, Francia decide entrar de parte de los príncipes alemanes. A ver, aquí la cuestión de Francia, y esto va a ser una constante en la política francesa, vamos a ver, Francia es una potencia católica, pero es la enemiga de España. Y España ha supuesto, la ha derrotado desde los tiempos de Fernando el Católico, la ha restringido a ser una potencia media, la ha coquinado en las cuestiones geoestratégicas, y por lo tanto, bueno, Francia siempre había sido una potencia un poco que, aunque ya os digo, era una potencia católica, bueno, pues la cuestión es que había pactado con los turcos en la época del siglo XVI, y ahora pues ahora lo mismo, es decir, se aliará con los príncipes protestantes con el objetivo de minar la hegemonía española. En 1635 entran los franceses en la guerra y esto ya va a ser demasiado para una España que en Europa tiene graves problemas financieros, no se puede sostener una guerra tan larga porque financieramente España está cometiendo una gran cantidad de gastos y bueno, pues esto va a determinar que España deje de ser una potencia en Europa a partir de, bueno, es derrotada por las armas francesas en Rocroi y bueno, pues al final se llegará a la paz de Westfalia, en la que se acaba la guerra de los 30 años en 1648, donde se reconoce la independencia de las Provincias Unidas. La guerra con Francia continuará hasta 1659, en el que se firma la paz de los Pirineos, que de alguna manera viene a suponer el fin de la hegemonía de España en Europa y el inicio de la hegemonía francesa en este territorio. Perdón. Sin embargo, tened en cuenta que este retraimiento de España de Europa permitirá, una vez solventadas los grandes gastos que esta intervención en Europa suponía, permitirá en el reinado siguiente, y bueno, y durante el final del reinado de don Felipe IV
y durante el reinado siguiente solucionar de alguna manera los problemas económicos. A ver, en el reinado del rey siguiente, que es Carlos II, que bueno, es un reinado que tiene muy mala fama, que está muy mal estudiado. Sin embargo, aquí va a haber un válido, que ahora hablaremos del que solo pesa, que bueno, pues que pondrá las bases para, para solucionar los problemas económicos, de manera que en 1700, cuando llega el rey Felipe V, que es ya de la Casa de Borbón, a reinar en España, lo que se encuentra es con superávit en la hacienda, cosa que el hombre no se puede creer porque claro, viene de Francia, donde pasa lo mismo. ¿Lo veis? Es decir, Francia, cuando empieza a tener una política de carácter imperial, de un imperio que no se conseguirá nunca estabilizar y que no sea realmente un imperio con todas las letras. Bueno, pues esta política de intervención en Europa y de intento de hegemonía, pues supondrá que Francia también tenga graves problemas financieros, bueno, porque cuando el rey Luis XIV muere, bueno, pues Francia es un país que tiene un fuerte déficit hacendístico. Bueno, pues entonces, y por otro lado, este retraimiento de la política europea permitirá también mantener el imperio español en América y en Asia, Filipinas, recordad, y mantener la hegemonía en los mares, en el Océano Atlántico y en el Océano Pacífico, cosa que no es poco, ¿eh? Bien, estos problemas económicos a los que nos hemos estado refiriendo tendrían fundamentalmente tres elementos. Bueno, recordad que también el siglo XVI es un siglo de crisis económica y de crisis demográfica. Por lo tanto, en Europa, no en América, en los territorios de la monarquía peninsulares, en este caso. Bueno, pues ya como comentamos en el vídeo anterior, hay un decaimiento de la demografía, de manera que, a ver, hay zonas rurales que empiezan a despoblarse. Se produce también un decaimiento de las actividades artesanales dentro del territorio peninsular, y el comercio con América se mantiene, aunque dejan de llegar las mismas grandes cantidades de metales preciosos. Bueno, fundamentalmente estos dos últimos puntos tienen su razón de ser. Mirad, mientras que en España la crisis la España peninsular afectó fuertemente de este aspecto, en América no. Recordad que en América se han estado poniendo las bases para que aquellos reinos sean reinos cada vez más autónomos. Aquellos son reinos muy ricos. Toda esta cuestión del oro y tal y cual, bueno, tened en cuenta que a España llegaba fundamentalmente el quinto real, que era un 20% de todos los metales preciosos y de toda la riqueza que se producía en América. Por lo tanto, el 80% se quedaba allí. Vale, si queréis se podía llegar un 10% más de capital privado, pero que la gran cantidad de la riqueza que se producía en América se quedaba en América. Esto supuso un fuerte auge de la artesanía y el autoabastecimiento de los mercados americanos. Una de las cosas que caracteriza al Imperio Español es que procura en América que los virreinatos americanos sean autosuficientes. No pasará como con otros imperios, que ya sabéis que los hemos dividido en imperios generadores e imperios depredadores. Los imperios depredadores, tal como el imperio inglés, y esto lo he comentado yo alguna vez en clase, se caracteriza fundamentalmente por tener una relación de tipo colonial. Es decir, estas relaciones como son: la metrópoli extrae de sus colonias materias primas a bajo precio, se transforman estas materias primas en la metrópoli y se revenden luego después en la colonia a un precio superior. Es decir, que el negocio es redondo, claro. De manera que lo que se prohibirá en los territorios del Imperio Inglés, por ejemplo, será el desarrollo de las manufacturas. Recordad, y eso también lo he dicho alguna vez en clase, que el escudo de la bandera de la India, que era digamos la joya de la corona del imperio colonial inglés, que, bueno, pues que crecerá durante el siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, es una rueca. ¿Por qué? ¿Y por qué los independentistas indios colocan una rueca? Precisamente por esto, porque se les prohibía
a los indios hacer trabajos de carácter secundario, es decir, solamente podían aportar el algodón o las materias primas que servían para confeccionar las telas ya hechas en Manchester o en las ciudades industriales inglesas que luego después se exportaban a la propia India. De manera que, claro, lo veis, la reivindicación es los ingleses no nos dejan desarrollarnos industrialmente. Bien, la política que se lleva a cabo en América es totalmente la contraria. Tened en cuenta que, mira, por ejemplo, Hernán Cortés, una vez que se es nombrado Marqués del Valle, es decir, Marqués de la zona de México, lo primero que hace es pedirle al rey que se le permita cultivar moreras en América, con el objeto de poder producir seda y de montar una industria sedera en América. Y esto será una constante, es decir, los intentos por parte de la monarquía de desarrollar artesanal e industrialmente los territorios americanos, de manera que estos territorios sean autosuficientes. Tened en cuenta que la construcción de carreteras, con todo lo que esto, implica. Tened en cuenta que la construcción de carreteras en un territorio como el americano, donde antes de la llegada de los españoles no se conocía la rueda, la principal forma de esclavitud que había en los imperios, el imperio azteca, por ejemplo, o el imperio inca, era la de las personas que se dedicaban a transportar sobre sus espaldas las mercancías, porque no se conocía la rueda ni tenían animales de tiro. Inmediatamente que se conquista México, el primer virrey, que es el virrey Mendoza, lo que hace es un plan de construcción de carreteras que va a tener unos efectos económicos muy importantes, porque va a poner en contacto unos centros, lo que va es, por lo tanto, estructurar y a articular el territorio a través de las vías de comunicación. Tened en cuenta que esto implicaba la construcción de posadas cada X kilómetros, que solamente serían rentables si había tráfico. Esto implicaba el final de este tipo de esclavitud del transportista indio que transportaba las cosas sobre los hombros. Es decir, se llevó allí, bueno, ganado de tiro, se llevó la rueda, que no conocían los pueblos precolombinos. Y bueno, y estas es las características que tiene un imperio generador. La construcción de ciudades, tened en cuenta que hay más de 10 ciudades en América que son patrimonio de la humanidad, construidas a cordel, es decir, con una forma y con un trazado hipodámico en los territorios americanos. Y por lo tanto, lo que vengo a deciros es que el decaimiento, por lo tanto, de las actividades artesanales en España tiene mucho que ver con que ahora América ya no necesita que se envíen desde Castilla productos elaborados, porque se están elaborando allí. Más bien lo que va a pasar durante este periodo, durante el siglo XVII, es que la España peninsular va a tener un déficit comercial con respecto a la España americana, en el sentido de que ahora España recibe más productos de América que envía. Fundamentalmente, vamos a ver, estos productos agrícolas que hoy son de uso común en nuestra dieta, como el tomate, como el pimiento, como el tabaco, son productos que vienen de América. También aparecen en España los grandes comerciantes estos a los que nos hemos referido ya, que se conocen como los peruleros, que vienen a España fundamentalmente a hacer negocios y a traer sus productos a los mercados españoles, cosa que sentará muy mal a los comerciantes peninsulares. Bien, por lo tanto, y otra cosa, el comercio americano se sostendrá fundamentalmente porque, bueno, la flota rechazará y tendrá relativamente pocas bajas en su lucha con la piratería británica, con la piratería inglesa. Perdón, todavía no son la Gran Bretaña. Esto no será hasta 1714. Bien, por lo tanto, el panorama que nos encontramos en 1665, cuando muere Felipe IV, es una situación, por un lado, de retraimiento y de
fin de la hegemonía de España en Europa, con unos problemas económicos que tienen que ver con estas derrotas en Europa, pero también con la crisis general que se está produciendo en toda Europa, mientras que luego después tendremos otra parte de la monarquía, que es el imperio en América, la España americana, bueno, pues que será todo lo contrario, serán los momentos de gran crecimiento de los virreinatos, en concreto el virreinato de Perú fundamentalmente. Aunque el virreinato de Nueva España siempre fue un virreinato muy rico. Y bueno, pues la Ciudad de México será un ejemplo en todo el mundo como ciudad bien ordenada y a donde, bueno, la riqueza les llamaba mucho la atención a todos los extranjeros que iban. ¿De acuerdo? Bien, en 1665 muere Felipe IV, que ha sido un hombre que ha tenido múltiples amantes, ha tenido múltiples hijos bastardos, pero que, bueno, pues la cuestión es que ha tenido dos hijos, bueno, ha tenido unos hijos legítimos. Bueno, el mayor, uno que murió, que es el príncipe Baltasar Carlos, que estáis viendo, creo que ahora en el cuadro de Velázquez. Este niño, que era un niño sobre el que se tenían grandes esperanzas, se esperaba que fuera un nuevo Felipe II, porque era muy espabilado, parece ser, pues se murió. Ya sabéis que la mortalidad infantil y juvenil en los siglos anteriores a la medicina científica, siglos de la edad moderna y de la edad medieval, pues es muy alta. Y este niño pues se muere. Luego después, bueno, va a tener otro hijo, que es el que luego después reinará como Carlos II, pues que el pobre hombre es una especie de desecho humano. Es decir, tiene muchas, bueno, padecía casi todas las enfermedades conocidas de la época. Además, era un hombre que no podía sostenerse sobre sus dos piernas, tenía que llevar constantemente un bastón o apoyarse en algún sitio, porque si no se caía. Y luego después tenía el grave problema de la impotencia sexual, lo que le impedía engendrar hijos. Bueno, aquello se intentó que engendrara hijos de todas las maneras, pero no hubo forma. Bueno, la cuestión es que este reinado de Carlos II, que es un reinado que pasa, bueno, que tiene muy mala fama en la historiografía española, hoy en día, bueno, pues se está revisando. De alguna manera, yo recuerdo ahora, sí, a bote pronto, los estudios del profesor Alborch, y otros estudios de algunos profesores de la Universidad de Valencia, bueno, donde estudiando cómo se llevaron las cuestiones económicas, bueno, pues no fue un reinado tan horrible. Tened en cuenta que buena parte de esta mala fama tiene mucho que ver con que la monarquía que va a venir después es una monarquía de una dinastía rival. Esto lo explica muy bien María Elvira Roca Barea en su libro Imperiofobia y sobre todo en el último libro que se llama titulado Fracasología y que tiene que ver, bueno, pues con la autoleyenda negra que se implementa en España después de que la monarquía Borbón, que ha sido enemiga de la monarquía austria, llega a España y claro, su mensaje va a seguir siendo qué buenos somos los Borbones, qué malos eran los Austrias, mirad qué desastre que tenían, un imperio totalmente desastroso, cosa que no era en absoluto cierto. Ya os digo, cuando Felipe V llega a España, lo que se encuentra es con una hacienda que se ha recuperado y con una hacienda que tiene superávit, es decir, que gasta menos de lo que ingresa. ¿Ya? Bien, en este reinado de Carlos II también habrán válidos. Este personaje que he citado antes, que es Oropesa, que se ocupará y que será el verdadero factotum que hay detrás de la recuperación económica, también hubieron otros válidos que, bueno, fundamentalmente su hermano, don Juan José de Austria, que era uno de estos muchos bastardos que había tenido Felipe IV, que era gobernador, que estaba de virrey, perdón, en Cataluña y que desde allí, bueno, pues dio una especie de golpe de estado y bueno, tuvo 2 periodos de valimiento y por lo tanto esta cuestión de los válidos continuó con Carlos II. Del reinado de Carlos II, aparte de estos éxitos, digamos, económicos, tened en cuenta que no hay ahora en este momento en Europa muchas guerras exteriores,
que España se ha salido de la maldita dinámica europea que nunca ha sido favorable a nuestro país. España es un país que mira al Atlántico y que tiene su proyección en América. Cuando España ha tenido cosas que ver con Europa, pues bueno, pues nunca nos ha ido demasiado bien. ¿Para qué nos vamos a engañar? Yo sé que esto puede sonar un poco subversivo, en el mundo en el que vivimos, pero que bueno, porque la cuestión es que es así históricamente y no se puede negar. Bien, la cuestión es que, mirad, aquí el problema de la sucesión va a ser un problema grave. El rey es incapaz de engendrar hijos y claro, cuando empieza... y esto es una cosa que hay que solucionar o que pretende solucionar antes de morirse. Bien, en un principio se piensa en un candidato, que es don Fernando de Coburgo, que al final, que bueno, que es un candidato un poco neutro, en el que no se implicarían aquí demasiadas las grandes casas europeas que estaban a la greña, que eran la casa de Austria y la casa de Borbón, pero este chico acaba muriéndose y por lo tanto tiene que decidirse entre dos candidatos, entre el candidato austriaco que pertenece a la misma familia, que sería el archiduque Carlos de Austria, y el nieto de Luis XVI, de la familia Borbón, candidato por lo tanto francés. Al final, Carlos II se decidirá en tanto en cuanto, bueno, hubieron muchas intrigas internas dentro de la corte, pero bueno, yo me supongo, y esto es una apreciación mía, es decir, no puedo aseverarlo, pero yo me supongo que, bueno, pues que se decidió por Felipe porque en este momento la gran potencia era Francia. El negarse a un candidato francés quizá hubiera supuesto la guerra con un vecino fronterizo, mientras que, bueno, pues la cuestión de Austria quedaba bastante más lejos. En cualquier caso, pues el rey en su testamento nombró a Felipe de Anjou como heredero del trono y efectivamente en 1700 muere el rey, vendrá Felipe de Anjou a reinar en España como Felipe V y bueno, esto sabéis que dará lugar a la guerra de sucesión por la corona de España, ya que las otras potencias apoyarán al otro candidato que es el archiduque Carlos, pero esto ya pertenece al curso que viene y por lo tanto ya es otra historia. Bueno, pues de momento vamos a dejarlo aquí. Por favor, estad atentos al canal porque durante esta Semana Santa subiré algún vídeo más y quiero que lo vayáis viendo. Y nada, a estudiar y a cuidaros. Vale, hasta luego.